Espero todos se encuentren muy bien en casita, sobre todo con la fe, pues, ¿no? Que esté la esperanza que todos salgamos de esta situación. Bueno, vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje. Vamos a ver el tema en esta ocasión sobre el lenguaje. Primero diríamos que la comunicación es una forma de expresarnos y dar a conocer nuestras ideas ante los demás. Y además es un instrumento básico para la supervivencia porque por medio de la comunicación podemos obtener alimentos, entre otros bienes que no son de vida importancia, ¿verdad? El hombre tiene la necesidad de comunicarse para sobrevivir, ya sea pues comunicándose de forma oral o escrita. Para comunicarse se debe saber el mismo código del receptor para que sea pues entendido, y bien por eso se dice que la comunicación es aprendida y desde que nacemos aprendemos a comunicarnos de una manera u otra. Por ejemplo, los bebés se comunican o expresan lo que sienten o lo que quieren mediante gestos y gemidos, y conforme pues va pasando los años van a aprender forma de comunicación, aprendiendo pues el código que se les enseña en su hogar y lo que aprenden fuera también de su hogar. Ahora, también por medio de la comunicación escrita, que eso se sabe. Entonces, la comunicación es la base de la cultura. Cuanto más eficaz sea esta, más rica y diversa va a ser la cultura. En la actualidad tenemos la telefonía, el internet, el fax y otros medios que van a permitir una comunicación eficaz en menos tiempo. Entonces, vamos a definir lo que es la comunicación. La comunicación tiene su raíz en las palabras latinas communis, que significa común, y acción, que significa acción. Ahora, la comunicación es un proceso social mediante el cual se transmite información utilizando un sistema de signos convencionales. Es el fundamento del funcionamiento de todas las sociedades humanas y animales. Sin embargo, existen diferencias entre lo que es la comunicación humana, que es consciente, es reflexiva, hace uso de signos convencionales, y el lenguaje usado, que está integrado por signos doblemente articulados. La comunicación animal es instintiva a través de signos no convencionales y sus expresiones son únicas e indivisibles. Entonces, no nos olvidemos que la comunicación es el medio por el cual uno va a transmitir, pues, ¿verdad? Y que todo ser en esta tierra, me refiero a ser vivo, puede enviar un tipo de comunicación, más no un lenguaje, porque el lenguaje sabemos que es exclusivamente humano, mientras que la comunicación es general, pues. Vamos a ver ahora las clases de comunicación. Tenemos dos grupos, la comunicación no humana y la comunicación humana. En el caso de comunicación no humana, diríamos que tenemos animal y tenemos vegetal. En el caso de comunicación no humana, animal y vegetal, pues se van a dar en estas sociedades no humanas, ¿verdad? Ya mencionamos cuáles. Hoy se sabe que la comunicación entre los organismos vivos puede realizarse, según pues sea el caso, mediante signos y señales acústicas, visuales o también sean otras las que se puedan emplear. Por ejemplo, los variados sonidos emitidos por los simios, también tenemos los ovinos, los camélidos y otras especies animales que van a constituir señales acústicas de comunicación. Tenemos el otro grupo, que es la comunicación humana, donde pues es lo que nosotros nos interesa un poquito más. Ahí está la comunicación no lingüística y la comunicación lingüística. Dentro de comunicación no lingüística diríamos que encontramos gestos, señales, colores, sonidos, etc. Todo lo que no tiene que ver con el hablar y con el escribir. Eso sería respecto a lo que son no lingüísticas. El otro grupo sería la comunicación humana lingüística, donde en este caso pues vamos a tener que usar el signo oral y también escrito. Entonces, la comunicación lingüística también es llamada verbal, no nos olvidemos, ¿eh? Y la no lingüística no verbal. Entonces,
Si la comunicación lingüística es también llamada verbal, se va a efectuar a través de palabras, frases, cláusulas, oraciones, que expresan pues de manera oral. Nos encontramos frente a la comunicación lingüística oral si este tipo de comunicación se realiza a través de formas visuales alfabéticas, es decir, a través de la escritura. Entonces, estamos frente a un tipo de comunicación llamada humana lingüística escrita. No nos olvidemos de esto, que es lo básico para iniciar toda nuestra, digamos, clase de hoy día, ¿sí? Una repasadita, comunicación no humana y comunicación humana. Dentro de la comunicación humana tenemos no lingüístico y lingüístico. Lo no lingüístico es todos los, digamos, las características que tienen que ver con lo que son gestos, señales, colores, sonidos. Y lingüística, básicamente 2 puntos, oral y escrita, nada más, ¿cierto? Ahora, la comunicación presenta elementos. Vamos a ver los elementos. Ahora, hablar de elementos es hablar pues de la parte de la comunicación, las características que intervienen en un proceso comunicativo. Tenemos primero el emisor, que pues es la persona o grupo de personas que va a transmitir el mensaje. Ahora, el emisor se encarga de realizar la codificación, que es la disposición del código para transmitir el mensaje. Entonces, básicamente 2 palabritas, ¿no?, en lo que es emisor, para que lo relacionen. Emisor en codificación o codificación, nada más, es lo único. Mientras que el receptor es la persona que van a recibir la información, lo van a descifrar el mensaje. Se va a encargar de la decodificación, que consiste en extraer el significado a partir del signo conjunto de signos específicos que se ha recibido. Una palabrita con receptor, que es decodificación. El mensaje son los contenidos, es decir, las ideas, pensamientos, sentimientos y todo aquello que se va a transmitir. El mensaje es de naturaleza pues abstracta, es decir, es conceptual, y la única manera de que ésta pueda ser percibida es mediante el código. Entonces, mensaje es todo el contenido, ¿cierto? El código es un sistema de signos comunes al emisor y al receptor. Pueden ser movimientos, gestos, juegos de luces, un sistema de lengua o su equivalente, pues no sé, Morse, Braille, etc. El código es un elemento concreto, se puede decir, que puede ser también de naturaleza auditiva o táctil. Entonces, cuando hablemos de código, estamos hablando de un sistema de signos, básicamente lingüístico o no lingüístico, que es lo que resume todo lo que se ha dicho. El canal es el medio portador del mensaje, un conducto. Puede ser una hoja de papel, las ondas sonoras, el teléfono, etc. Cualquier medio concreto que ayude a enviar el mensaje, ¿cierto? Generalmente, ¿cuál es el canal más usado en estos momentos? Puede ser un celular, una tablet, una laptop o hasta una computadora, ¿no? Que son los canales más usados por la situación que estamos pasando, pues. Luego tenemos lo que es el referente, que es el elemento concreto que es objeto del mensaje. Habíamos señalado que el mensaje era un conjunto de ideas organizadas sistemáticamente, por lo tanto el mensaje es abstracto, es mental y psíquico. Pero cuando este mensaje se concretiza, recibe el nombre de referente. Un ejemplo, ¿eh? Renzo le dice a Milagros: te invito un pastel a la salida. El referente en el momento en que Renzo habla no existe. Se presentará como tal en el momento en que pues, el pastel sea adquirido o percibido. Si no entendiste con este ejemplo, mira otro ejemplo. María le dice a su hijo Manuel: limpia la mesa. ¿Cuál es el referente? Primero, ¿qué hacemos? Se dice que está aludido en el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Que limpie la mesa. Y ahora vamos a buscar dentro del mensaje el referente. ¿Sobre qué gira todo el mensaje? Sobre la acción, ¿verdad? Pero ¿qué cosa va a limpiar, mejor dicho? La mesa. Entonces la mesa es el referente. Entonces, para que tú ubiques el referente o la referencia, primero tienes que ubicar el mensaje. Y dentro del mensaje, el punto central es la referencia. Muy bien. El contexto o circunstancia
que no solamente nos habla del lugar, ¿cierto? Del lugar, pues obviamente donde se produce la comunicación. No solamente a eso está aludido, sino en toda comunicación se produce en un determinado lugar o espacio, y en un momento o tiempo. Estos elementos constituyen la circunstancia y permiten la decodificación de la manera más cercana a lo que el emisor ha pretendido transmitir. Por ejemplo, si alguien emplea la palabra arco y estamos en una clase de geometría, lo más probable sería que el significado sea porción de circunferencia. Si la circunferencia fuera en un estadio deportivo, la palabra arco tendría otro significado, que es pues un elemento, un objeto o hasta una parte del campo de fútbol, pues, ¿no? Es donde pues los jugadores supuestamente van a introducir la pelota y esto se convierte en un gol. Entonces es referente o significativo según pues sea la circunstancia, según sea pues la situación donde se ubica uno. Vamos a ver, jóvenes, ahora los tipos de comunicación. El primer tipo de comunicación tenemos ahí entonces por el tipo de código. Por el tipo de código involucra lo que es lingüístico y no lingüístico. El lingüístico ya tenemos una idea, ¿cierto? Es cuando pues el lenguaje va a ser articulado, sea en el nivel escrito como en el nivel oral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos escribir por el chat, escribir de repente la respuesta de una tarea, cualquier tipo, reitero, de lo que sea emplear el escrito o el oral. Mientras que el no lingüístico, cuando se usan gestos, señales, dibujos y cualquier forma que no incluya el lenguaje articulado. Así tenemos las señales de tránsito, tenemos los sonidos, más que sonido, la música de repente, ¿no? Las melodías, mejor dicho, ¿no? Todo, reitero, todo lo que no involucre, ¿sí?, el lenguaje articulado, o sea, lo lingüístico. El otro tipo sería por el espacio en el que se encuentra el emisor y el receptor, sea directa o indirecta. La comunicación directa es cuando el emisor y el receptor se encuentran en el mismo espacio y tiempo. O sea, puede ser dentro de un salón de clases, en tu casa puedes estar con tu mamá y tu papá, en la sala, etc. La comunicación indirecta, cuando entre el emisor y el receptor existe una barrera de tiempo y espacio. En otras palabras, están en distintos lugares. Y así podemos usar lo que estamos pasando en estos momentos. La clase, por ejemplo, ustedes están en su casita y uno está en otro espacio. Entonces utiliza en este caso el medio tecnológico para transmitir todo el mensaje. Esa es la comunicación indirecta. Luego tenemos por la presencia o ausencia de interacción. Tenemos la comunicación unilateral, la comunicación bilateral. La comunicación unilateral es cuando no existe intercambio de roles entre emisor y receptor, o sea, no hay ningún diálogo. Y nosotros, por ejemplo, si ahorita voy a enviar la clase, significa que tú lo vas a ver y lo vas a escuchar. Entonces, esa es una comunicación unilateral, solo en un sentido, ¿cierto? No se puede interactuar, solo la comunicación sale y uno escucha o puede ver, nada más. La comunicación bilateral es cuando dos personas interactúan e intercambian los roles de receptor y emisor. En lo que es bilateral, ahí sí las personas van a poder hablar, responder y viceversa, ¿no? Uno puede ser emisor, el otro es receptor y luego es al revés, ¿cierto? Entonces ahí sí hay una interacción en lo que es el mensaje. Esa es la comunicación bilateral. Ahora, no he mencionado, pero hay una comunicación multilateral, que es cuando más de dos personas interactúan y ponen en discusión sus ideas. Es como una reunión pues donde todos van a participar, ¿no? Luego tenemos por el tipo de receptor. Y ahí están la comunicación privada y la comunicación público-social. La comunicación privada es cuando el receptor es conocido o determinado, generalmente dentro de un ámbito limitado. Es decir, pongamos, tu mamá tiene una charla contigo. Ahí estamos viendo que en este caso
el receptor va a ser conocido, ¿cierto? Porque obviamente la mamá va a informarle al hijo o la hija. Sabe a quién informar, se conoce. Mientras que la comunicación pública o social es cuando no se conoce al receptor y su cantidad es indeterminada. Y ahí tenemos lo que a veces el presidente Vizcarra da un mensaje. Él habla a través, obviamente, de la televisión, ¿cierto? Y no sabemos a quiénes irán. Pues obviamente van muchas personas, no conocemos quién será pues cada persona. Otro ejemplo, cuando te dan un volante, estás caminando por la calle, o cuando caminamos por la calle tranquilamente y te daban un volante. El volante no está dirigido con tu nombre, pues solamente es un volante, una descripción de algo, de un producto, de un centro, etc. Entonces, eso es una comunicación pública o social. Cuando no se conoce al receptor, solamente se da la información. El último tipo de comunicación es por el número de participantes. Vamos a ver si es intrapersonal o interpersonal. Una comunicación intrapersonal es la que va a realizar la persona consigo misma. Es cuando la persona hace una reflexión de la situación, de cualquier situación. En otras palabras, habla sola, pues, y no es que esté loca o loco, ¿no? Lo que sucede es que está reflexionando sobre algo. Digamos, cuando te olvidaste de hacer alguna tarea, uno solo no dice, uy, me olvidé de hacer la tarea. Ya, ese es un tipo de comunicación intrapersonal. O de repente te estás acordando de alguna respuesta, de algún tema que has tratado, de alguna fórmula matemática, qué sé yo. Y tú solo estás hablando, a ver cómo se resuelve esto. O sea, tú solo hablas. Entonces es un tipo de comunicación intrapersonal. Mientras que la interpersonal se va a realizar entre dos personas, sea de manera individual o colectiva. En otras palabras, pues es una comunicación, digamos, natural. Es donde pues el mensaje sale de un punto, va a llegar a otro punto y viceversa. O sea, sale de A para B, puede salir de B para A, y si hay otro más, A, B, C, D, pues todos empiezan a comunicar o a enviar mensajes. Entonces, ese es un tipo de comunicación interpersonal. Espero que haya marcado la diferencia entre lo que es intrapersonal y también interpersonal. Hay otros aspectos que se trabaja dentro de la comunicación o lo que se tiene en cuenta en la comunicación. Uno es el ruido. Ahora, el ruido visto como todo obstáculo que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura por un borrón, la fonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa o la distracción del receptor. Todo lo que he mencionado se llama, pues en este caso, ruido. Ruido no solamente tiene que ver con el sonido. Y si lo queremos ver de esa forma, el ruido es la destrucción del sonido. Si lo queremos ver en esa forma. Pero ya hemos visto que el ruido no solamente tiene que ver con ello, sino que tiene que ver con otras características más. Que sobre eso de repente vienen pues sus tareas y lo que resolvemos hoy día. Entonces, no nos olvidemos que es un ruido, ¿sí? Ahora, por el contrario sería pues la redundancia, que es la parte del mensaje que podría omitirse sin que se produzca pérdida de ninguna información. Ahora, se va a utilizar para asegurar que no haya pérdida de información esencial causada por el ruido. Es decir, si en este caso hablamos de un sonido, entonces tú puedes repetir cuantas veces sea necesaria esa información, ¿no? Y haríamos, un uso de lo que es la redundancia. Pero toda redundancia es malo, ¿cierto? Salvo pues se dé el caso como lo expliqué hace poquito. Y por último tenemos el feedback. ¿Qué es el feedback? Primero, feedback está pues en otro idioma, porque en español o castellano significa retroalimentación. No nos olvidemos, ¿no? Sino que generalmente se usa porque en su sonido pues así se expresa algo bonito, ¿no? Feedback. Pero
se define como una retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Es un fenómeno inverso al proceso. Es toda respuesta o estímulo que permita al emisor autorregularse o modificar su mensaje. Es decir, la retroalimentación, generalmente nosotros, todos, lo usamos para reafirmar algo, para de repente inducir, ¿no?, a que la persona actúe como nosotros queremos que actúe. Si a ti te dan pues una información y no la captaste, pues te van a volver a repetir esa información y vas a tener que captarla. Esa es una retroalimentación. Otro, si tú de repente ya sabías cómo actuar en la vida, entonces de repente tu papá o tu mamá te da pues un consejo, como nunca falta, ¿no?, ¿verdad?, los consejos de los padres, y con esto lo que busca tu papá o tu mamá es que actúes de una manera adecuada, según como debe ser. Eso también sería un caso de feedback o retroalimentación, no nos olvidemos, por favor, ¿sí? Eso en este caso, llámese pues por esa parte que se ha mencionado, ¿sí?, respecto a otros aspectos también que se tiene que tocar en lo que es la comunicación. Bueno, chicos, espero que el tema de hoy se haya consolidado en todo lo que se ha explicado y ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios que están en base al marco teórico que hemos visto en esta oportunidad. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Dice, ¿en qué alternativa no hay ejemplo de canal? Primero centrémonos en lo que es el canal, que es un elemento de la comunicación. Ahora, este elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales, se denomina pues canal, tanto al medio natural, sea aire-luz, como el medio técnico empleado, sea la imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, computadora, celular, laptop, tablet, etc. Todo medio físico concreto, y se percibe a través de los sentidos del receptor. En este caso pues sabemos cuáles son los sentidos, ¿no?, la vista, el tacto, etc. Entonces, visto centrado en esto lo que es el canal, ahora, ¿qué alternativa? No hay un ejemplo de canal. Vamos a ver. Para terminar esto, diríamos que el canal es todo objeto concreto que nos ayuda a enviar el mensaje, ¿sí? Entonces, una pared nos puede ayudar a enviar un mensaje, claro. Si a veces no han visto ustedes cuando caminan y no escriben ahí en las paredes, si no hubiese la pared, ¿cómo vas a enviar ese mensaje? Entonces también, sí es válido. Que no es lo correcto, ¿no?, pero es válido. ¿Una servilleta nos ayudará a enviar un mensaje? También, porque a veces la servilleta lo usamos para anotar pues, números telefónicos u otras cosas. También es válido. Un papel, ni qué decir, ya que en el papel es lo que más escribe los mensajes. También es válido. Un lienzo, un artista, un pintor, pues obviamente usa el lienzo, que es como una tela, digamos así, para dibujar, retratar toda su expresión subjetiva. Entonces sí es válido el lienzo. Un silbido, ajá, el silbido no es, ¿verdad? El silbido más es visto como un código que como un canal. Entonces no sería porque no está visto como algo concreto. No hay cómo usar el silbido para enviar un mensaje. Mientras que las otras alternativas sí son vistos como medio para usar un mensaje. Entonces la respuesta sería la E. La pregunta 2 nos dice, es una comunicación bidireccional, directa, interpersonal y lingüística. Miren esas características que nos plantea, pues en este caso, la pregunta, ¿no? Primero, bidireccional es cuando va en dos sentidos, va y viene, ¿verdad? Directa cuando estamos dentro de un contexto. Interpersonal, cuando en este caso uno va a manifestar, pues, las emociones, o en este caso va a salir solamente la información. Y lingüística cuando tiene que ser pues escrito, ¿no? O puede ser hablado también. Entonces vamos a ver. Primero dice un programa de televisión. Cuando vemos un programa de televisión, básicamente ya va en contra de una de las características. Son 4, ¿verdad? Ya, una en contra de una, que es en este caso la
sería pues direccional, no, ¿no? Directa, tampoco, porque en este caso pues primero sale en una sola dirección, sería unidireccional y sería pues indirecta, así que no es, descartamos. Basta que no reúnan una de ellos y no es pues. Una conversación de profesores. Y en este caso, pues ahí tenemos lo que es primero bidireccional, sí, porque se está conversando, ¿sí es? Es directa, por supuesto, porque están en un mismo ambiente. Interpersonal, por supuesto, porque estamos, o bueno, en este caso están los profesores. Y lingüística, porque se está empleando el habla como un recurso para enviar su información. Entonces sí puede ser. La luz del semáforo. En este caso, la luz del semáforo ya va en contra de la última característica que dice lingüística. Es no lingüística, así que no va. El lenguaje de dos sordomudos también sería no lingüística, porque va a usar otros medios que no sea la escritura ni el habla, ¿cierto? Y por último, la E, una conversación por chat. Ya no es directa, porque están en distintos lugares, sería indirecta, también descartamos. Por ende, la respuesta a la pregunta 2, una comunicación bidireccional, bidirecta, interpersonal y lingüística, sería pues una conversación de profesores. Chicos, espero se esté entendiendo pues estos ejercicios. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, en una conversación, Don Quijote le da una serie de consejos a Sancho Panza a fin de que sea un buen gobernante de la ínsula Barataria. Respecto de esta situación comunicativa, señala lo incorrecto. Entonces, vamos a ver qué característica en base a los elementos de la comunicación no está relacionado. Lo primero, decimos, el emisor sería Don Quijote. Si en este caso va a iniciar la conversación el Quijote, entonces sí es. Nos piden cuál es lo incorrecto. Aquí sí es. El receptor es Sancho Panza. Si el consejo se lo va a dar a Sancho Panza, el conjunto de consejos se lo da a Sancho, entonces sí también es el receptor. El mensaje son los consejos, por supuesto, porque en este caso es todo el conjunto, toda la idea que va a transmitir el Quijote a Sancho Panza. Entonces también es. El canal visto como un medio concreto. Y en este caso el canal, pues, cuando hay una conversación, no se olviden, siempre que haya una conversación, siempre que haya un diálogo, ¿sí? Pero así, de persona a persona, digamos, o dentro de un mismo ámbito, siempre el canal va a ser las ondas sonoras, ¿sí? O en algunos casos ponen el aire, pero también lo más relativo es las ondas sonoras. Entonces, como canal, sí está bien las ondas sonoras, ya que por ahí, por donde va, ir pues todo el mensaje, ¿verdad? Y por último, el código, la mímica. El código generalmente es el conjunto de signos, ¿se acuerdan lo que se expresó? El, si son signos, sean lingüísticos o no lingüísticos. Ahora, en este caso, pues, el código pues no sería pues la mímica, ya que el código en este caso sería la lengua, ¿no? En este caso, por la referencia que nos pide el ejercicio, si está hablando, sería lo lingüístico, no la mímica, sería pues la lengua española, castellana, eso sería el código. Reitero, no es la mímica el código, porque no está eh, hablando pues entre, como quien dice, los muditos, pues, ¿no? Y si así fuese, tampoco pues sería como mímica, ¿no? Pero por la situación, o sea, por el ejercicio que se plantea, el código, ¿cierto? Es la lengua castellano-española. Y si queremos resumirlo en una palabra, simplemente lingüístico, nada más. Entonces, esta característica no va. Descartamos. ¿Cierto? La respuesta es el código, que es la que no se relaciona entre elemento y su característica. Bien chicos, entonces llegamos al último ejercicio, que dice, la comunicación desde el punto de vista de cuántos intervienen en el diálogo o coloquio puede ser. Entonces, nosotros estamos haciendo uso en este caso de lo que es la presencia o ausencia de la interacción, pues, ¿no? Y ahí pues tenemos, cuando hablamos de ese tipo de comunicación por la presencia o ausencia de interacción, pues vamos a hablar de una comunicación básicamente unilateral, bilateral y como manifesté
hay veces, ocasiones donde hay una multilateral. No nos olvidemos, unilateral cuando no existe intercambio de roles, solamente sale en un solo sentido la información. Bilateral cuando dos personas van a interactuar o intercambiar roles de receptor y emisor. La comunicación mientras multilateral es cuando más de dos personas van a interactuar y ponen pues en discusión muchas ideas, ¿no? Sus ideas cada uno va a defender, obviamente. Entonces, lo lingüístico y no lingüístico tiene que ver por el tipo de código, ¿no? Y nosotros lo que estamos buscando es por la presencia o ausencia de interacción. Entonces, no tiene nada que ver según el punto cuántos van a intervenir en el diálogo, ¿no? Descartamos totalmente. Lo que es pública o privada tiene que ver por el tipo de receptor. No nos confundamos la pregunta con esto, porque la pregunta dice, no, la comunicación desde el punto de vista de cuántos intervienen en el diálogo. No es que público o privado, no. Esto es según el tipo de comunicación. Y público o privada tiene que ver por el tipo de receptor, ¿cierto? Entonces también descartamos. Nosotros lo que estamos buscando es por la presencia o ausencia de interacción, pues. Interacción de elementos, de agentes, de individuos. Verbal o no verbal es similar a la A. No lingüística llamada verbal, no lingüística no verbal. Así que también descartamos. Unilateral, bilateral y multilateral. Es lo que yo le manifestaba. Esto sí sería por la presencia o ausencia de lo que es la interacción de los agentes. Entonces, si reúne la característica, si hay pues un diálogo, si hay un coloquio, etcétera, ¿no? Sí sería esto. Y directa o también indirecta tiene que ver por el espacio que se encuentra el emisor y el receptor, que tampoco indica según las características. Por ende, según la pregunta, ¿no? Nos señala, desde el punto de vista de cuántos intervienen, están lo unilateral, lo bilateral y lo multilateral. Bueno, chicos, espero se haya comprendido el tema de hoy, los ejercicios también, están recontra fáciles. Y bueno, un saludo a la distancia, así igual como un abrazo muy fuerte, un abrazo así de oso. Cuídense mucho. Ya nos veremos en una próxima oportunidad. Pues sigan practicando en casita, ¿sí? Nos vemos, chicos. Chao.